Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 1. Quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Podrá un cristiano, podrá un discípulo de Cristo que está lleno del Espíritu de Dios, que está lleno de amor para Jesús, para los demás, llegar a un punto tan triste, tan bajo en su vida que cree que ya no puede más y que desee morirse? Porque aquí tenemos a Job, que estaba angustiado porque tenía un problema que parecía que no iba a tener solución. Y sí, estoy hablando de cristianos que están cerca de Jesús, cristianos que han experimentado milagros, que han visto victoria tras victoria en sus vidas, cristianos que están dedicados a la obra del Señor. Por eso te hago la pregunta, ¿pueden estos cristianos llegar a estar tan abatidos que están convencidos que no pueden más con sus vidas? La respuesta es sí. Esa es la respuesta que puedo darte. Sí, es posible. Si Job deseaba la muerte por todo lo que estaba sucediendo en su vida, seguramente hay hermanos y hermanas y hay personas que no son creyentes que desean morirse porque las cosas le van mal. Considera a Job, hombre a quien Dios mismo llamó perfecto y recto. Lo describe en Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre, Job, temía a Dios. Amaba a Dios con todo su corazón. Pero ahora Job enfrentaba la crisis más grande y más importante en su vida. Job había perdido todo lo que tenía. Perdió su familia, perdió sus posesiones. Este hombre lo perdió absolutamente todo. Este hombre llamado Job tenía su cuerpo entero de cabeza a pies lleno de llagas. Y Job llegó a un punto en su vida en que ya no podía resistir al sufrimiento. Cuando llegó a ese punto de su vida, mira lo que dijo. Job capítulo 6, del versículo 4 en adelante. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Terrores de Dios me combaten. Pasamos al versículo 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Versículo 9. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. En otras palabras, Job estaba diciendo, Dios, te pido una cosa, quítame la vida, ya no quiero vivir. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos dice que Job era perfecto y recto delante de Dios. Y Job estaba angustiado porque tenía un problema que parecía que no iba a tener solución. No podía entender lo que le estaba pasando. Ya no podía más. De pronto llegan los amigos, Teniendo amigos como este, ¿para qué tener enemigos, verdad? Amigos entre comillas, llegan sus amigos y muy ligeramente le hacen ver lo que le estaba pasando en la vida de Job. Estos hombres no podían entender o no podían creer que Dios permitiera a un hombre justo sufrir tanto. Y por esa razón, estos amigos le dicen, Job, Dios no aflige a los justos. Lo que pasa es que tú estás pecando y esa es la razón por la que te están sucediendo estas cosas. Eso es lo que dijo sus amigos. Elifaz, Bildad y Zoar. Yo te pregunto, ¿cómo te sentirías tú así con amigos como estos? Job lo que necesitaba era el apoyo de amigos verdaderos, no de acusaciones falsas. Necesitaba el apoyo de su esposa, y no que su esposa viniera y le dijera, ¿aún retienes la integridad? Maldice a Dios y muérete. Necesitaba personas, amigos, necesitaba a su esposa. Y se encuentra todo lo contrario. Te vuelvo a preguntar, ¿estaba Dios enojado con Dios? No. ¿Estaba Dios castigando a Job por un pecado que había cometido? No. Y Job lo sabía. Es como decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si no he hecho nada malo.
Me imagino a Job meditando, ¿qué habré hecho mal para que Dios permita que venga esto a mi vida? Dice, si es que no he hecho nada malo. Podemos ver el caso de Jeremías, el hombre a cual la palabra de Dios llama el profeta de las lágrimas o el profeta llorón. Este hombre llamado Jeremías tenía el fuego de Dios quemándose entre sus huesos, y este hombre caminaba con Dios y no le temía a los hombres. Cuando este hombre predicaba, las paredes temblaban. Era un varón que estaba lleno del poder de Dios. Pero aún así la Biblia nos dice que Jeremías llegó a un punto tan triste en su vida que lo quería dejar todo. ¿Te identificas con Jeremías y Job? Porque yo sí. ¿Cuántas veces hemos intentado dejar todo, abandonar? Porque las cosas no salen bien. Huir. Dios le permitió a este hombre, a Jeremías, experimentar una tristeza que pocos hombres habían experimentado. Jeremías capítulo 20, versículo 14 en adelante. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Versículo 16. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. Versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Para que mis días se gastasen en afrenta? Palabras de Jeremías, capítulo 20. ¿Le suenan estas palabras? Estas palabras salen de un profeta de Dios. De una persona que estaba ligada a Dios, que tenía una relación personal con Dios. ¿Cuánto más nosotros, que no llegamos a la suela de los zapatos de los profetas de Dios, los que encontramos en el Antiguo Testamento? Jeremías estaba tan bajo, estaba tan afligido que su deseo era que hubiera muerto dentro del vientre de su propia madre. Y te vuelvo a preguntar, ¿ha llegado usted a tal punto en su caminar con Cristo que has dicho, Señor, quítame la vida, quítame del medio porque no aguanto más? ¿Cuántas veces le ha dicho a usted ante una situación de tristeza o lamento, ¿y este es cristiano? Mírenlo ahora. ¿Y este es pastor? Ahí está lamentándose. ¿Cuántas veces te han dicho eso? ¿Pero no creías en Dios? ¿Ahora la primera prueba ya te estás rindiendo? Job, Jeremías son un ejemplo, pero también el profeta Elías. El profeta de los milagros, así se le conoce. Elías conocía personalmente el poder sobrenatural de Dios. Y Dios hacía milagros por medio del profeta Elías. Resucitó a un niño de entre los muertos. En el poder de Dios hizo que la cabeza de un hacha flotara en el agua. En el poder de Dios hizo caer lluvia del cielo. Hizo consumir los altares de Baal con fuego. Pero aún con toda esta manifestación milagrosa, Elías también cayó en una angustia total. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me pagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, versículo 4, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, ¿qué cambio más grande en la vida de estos hombres de Dios? Personas que eran profetas, personas que tenían una relación íntima, estrecha con el Señor. Un día los vemos haciendo milagros y dando avivamiento al pueblo de Dios y de pronto los vemos que deseaban quitarse la vida. Oraban, mejor dicho, a Dios que les quitara la vida. Te pregunto, ¿ha llegado usted a tal punto en su caminar con Cristo que ha pensado en quitarse del medio, en abandonar incluso el ministerio, la congregación?
por causa de las aflicciones, la enfermedad, las pruebas. Si no ha llegado, prepárate porque tarde o temprano va a llegar a tu vida. ¿Pueden cristianos que están bajo el nuevo pacto, que están llenos del Espíritu de Dios, pasar momentos como estos? Hay personas que pasan horas sobre sus rodillas, personas que han dado sus vidas al servicio de Jesús, pasar por ratos tan tristes que ya no saben lo que van a hacer. Claro que los hay. Hay quienes dicen que oran y cuando les llega la prueba son los primeros en salir corriendo. ¿Conoce usted alguno de estos? Porque yo sí. Hay un hombre que puede contestar esta pregunta. Es el apóstol Pablo. Pablo lo había dejado todo para servir a Jesús. ¿Y cómo Dios usó a este hombre? El apóstol Pablo había recibido una revelación tan grande de parte de Dios que fue fiel a dicha revelación. Por eso Dios usó al apóstol Pablo para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Y existen muchos que aman a Cristo con todo su corazón. Sin embargo, en este momento también están sufriendo. Podemos amar a Dios, podemos amar a nuestros hermanos, trabajar con ellos. Pero a lo mejor estamos pasando por pruebas, por situaciones difíciles. Hay personas que exteriormente sonríen, que dicen que están bien, pero en su corazón hay un dolor que ni las palabras pueden describir. Y aparentan por fuera que están bien, pero por dentro están tristes. A lo mejor tú has pasado noches sin dormir, has derramado lágrimas, has pensado, Dios, ya no quiero vivir más, llévame contigo, Señor. No aguanto el dolor en mi mente y mi corazón. ¿Tú crees que en el desánimo vas a encontrar la salida? Cuando sientes esta tristeza, acuérdate de los siervos de Dios, acuérdate de Job, acuérdate de Jeremías, acuérdate de Elías, acuérdate de Pablo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si de alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La solución que tú estás buscando no está en ningún hombre, no está en tu esposo, no está en tu esposa, no está en tus hermanos, ni siquiera está en tu pastor. El único que puede sacarte de esto es Jesús. Lo que tienes que buscar como nunca lo has hecho antes es a Jesús. Lo que tienes que hacer es encerrarte en tu cuarto a solas y clamar al Señor. Como hijo suyo que somos, clama a Dios, Señor, te necesito. Haz el clamor que hizo Bartimeo cuando Jesús pasaba por su ciudad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sigue el consejo del salmista David. Yo te recomiendo que leas los salmos, porque los salmos alientan las vidas, nos animan. En tiempos de prueba de aflicción, David clamaba al Señor. Te recomiendo el Salmo 55, versos 16, 17 y 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Radio Solidaria, una radio comprometida.